invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, recordarles que estamos a través de Qué Buena 92.1 FM en el informativo del Eje Cafetero, como también en vivo y en directo por el canal de televisión online Risaralda TV. El invitado es el doctor Luis Eduardo Torres Ramírez, es abogado y es el director territorial de la Unidad para las Víctimas Eje Cafetero. Doctor Luis Eduardo Torres Ramírez, un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo. Un gusto estar aquí con todos ustedes. También muchas gracias por sintonizarnos desde las redes sociales y también un saludo para quienes nos ven desde ahí. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo aquí una información muy completa de su perfil que nos ha hecho llegar a Eider Quintero, el hombre de prensa de la oficina, pero nos gustaría que sea usted mismo también que nos diga, que nos hable de ese perfil, que le cuente a toda nuestra audiencia quién es Luis Eduardo Torres Ramírez y qué ha hecho a lo largo de su carrera profesional. Bueno, no, Luis Eduardo Torres Ramírez es un abogado, como lo acabaste de decir, un abogado que se graduó en la Universidad Libre en Cali, es un abogado que tiene estudios de maestría en Derecho Administrativo, actualmente está desarrollando también unos posgrados en Gobernanza y Desarrollo Territorial. Se dedicó mucho tiempo al litigio estratégico en materia de derechos humanos ante las altas cortes y aparte de ello, pues, digámoslo, a defender derechos humanos desde el punto de vista colectivo a través de una firma de abogados hasta cierta época de su vida profesional y desde el 2018 hacia acá aproximadamente pues se vincula al sector público primero en la unidad de restitución de tierras, o sea que pues digamos que hemos estado en el sector. Primero fue como abogado sustanciador, poco a poco fuimos, digamos, escalando un poco, digamos, por el rendimiento y las situaciones que se iban presentando allá, hasta que pudimos llegar a coordinar jurídicamente el eje cafetero de dicha entidad. Y pues digamos que posteriormente, y precisamente también por los resultados allí obtenidos, logramos llegar a la dirección territorial del eje cafetero de la Unidad para las Víctimas, insistiendo pues que son dos entidades que son primas hermanas porque emanan de la misma ley. Entonces, en términos generales, pues ha sido un abogado que se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos y creo que precisamente por eso el perfil aplicó en su momento para poder, digámoslo, regentar una entidad como esta en el eje cafetero. ¿Cuánto se llegó? Para la unidad como tal, a la unidad de víctimas, como tal, llegué el 20 de febrero del 2023. Dice aquí que como coordinador jurídico para el eje cafetero, una red de labor en la que se destacó por su liderazgo, afinidad con las víctimas y humanización en la política integral en su componente de reparación. Sí, señor, claro, porque en efecto, cuando tuve la oportunidad de pasar por la unidad de restitución de tierras, ustedes saben que la unidad de restitución de tierras pues es uno de los pequeños componentes o de los componentes de todos los 5 grandes componentes de la ley de víctimas, en este caso el de reparación, y dentro del componente de reparación está el de restitución. Digamos que uno de los componentes más grandes de la ley 1448 es el de restitución, y digamos que hace parte de lo que es la reparación integral, junto con lo que es la indemnización administrativa, lo que es la reparación colectiva, lo que son los retornos y las reubicaciones, y la restitución también hace parte de la reparación integral. Eso fue cuando fue coordinador jurídico para el eje cafetero de la unidad de restitución de tierra. Correcto, eso fue cuando fui coordinador jurídico de restitución de tierras. Exactamente. Así, señor. Qué bueno que a estos procesos lleguen personas que tengan el conocimiento porque han estado allí ocupando cargos y conocen la extríngulis del asunto. ¿Cómo encontró la unidad? Encontramos una unidad, pues digamos que en transición, digamos que lógicamente con la llegada pues de nuestra directora Patricia Tobón hacia agosto del 2022, por el nombramiento pues que hizo nuestro presidente también, lo que hicimos o lo que se ha hecho durante el 2022, durante el 2023, fue como reorganizar la casa, digamos, revisar todos los modelos operativos, revisar todos los modelos de contratación, revisar todo lo que es la planta de personal. Dicho sea de paso, pues digamos que en este momento nos encontramos ante una transición fuerte que tiene que ver también con un concurso de méritos que va a renovar toda la planta de personal de la unidad para las víctimas, y eso pues en sí va a ser un poquitico traumático, pero estamos completamente preparados para el reto, sobre todo de cara a la transmisión del conocimiento y a la memoria histórica justamente de todo lo que tiene que ver con la soberanía institucional y el trabajo y los repositorios que se han, digamos, reunido durante tantos años de trabajo. Pero en términos generales nos encontramos una entidad operativa con un equipo de trabajo, la verdad, bastante técnico,
bastante claro en lo que respecta, digámoslo, a su función misional y sobre todo muy comprometido. De tal manera que hicimos feeling inmediatamente entre el suscrito y su equipo de trabajo, porque claro, uno llega con cierta prevención, uno llega con cierto temor, lógicamente de pronto no entrar a hacer afinidad o sintonía con un equipo de trabajo que viene con otra experiencia, que viene con, digámoslo, unas formas de hacer las cosas, y de pronto eso puede generar de pronto una serie de inconsistencias o una serie de cortocircuitos en la comunicación, pero tengo que destacarlo desde ya, la verdad que el equipo de la Dirección Territorial de Cafetero, tanto desde su planta de funcionarios como de contratistas, se ha comportado a la altura y sobre todo a la altura de los retos históricos que tenemos en este momento, que van de la mano, lógicamente, del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuántas víctimas del conflicto armado colombiano están aquí en su jurisdicción, que es el eje cafetero, ¿no? Caldas, Quindío y Risaralda? En el eje cafetero tenemos incluidas en el registro único de víctimas a corte del 31 de marzo y según lo que nos reporta una herramienta que tenemos en la unidad para las víctimas que se denomina ficha estratégica o visor estratégico para el eje cafetero, tenemos aproximadamente 280.000 víctimas, ¿sí? De las cuales son sujetos de atención aproximadamente 220.000. La cifra varía, ¿por qué? Porque que estén incluidas en el registro único de víctimas no necesariamente quiere decir que sean objeto de atención, bien sea porque de pronto hay digámoslo, diferencias en lo que son los datos de actualización, bien sea porque estamos hablando de personas que ya superaron toda la ruta de atención, bien sea porque estamos hablando de personas que de pronto reportan como tal en el eje cafetero, pero que ya se han trasladado a otra jurisdicción. Entonces eso es lo que permite la variación. Y ya para el departamento de Risaralda, tenemos aproximadamente 115.000 víctimas incluidas en el registro único de víctimas y aproximadamente 103.000 que son objeto de atención en nuestros componentes, pues tanto desde el punto de vista de la asistencia y la atención como desde el punto de vista de la reparación integral, lo cual incluye o puede incluir mejor reparación administrativa, es decir, entregas de cartas de indemnización, retornos individuales, integración local, etcétera, etcétera. ¿Y a esas personas precisamente cuántas se les ha restituido esos derechos? ¿Y en qué consiste, bueno, básicamente? Nosotros, digamos que la unidad tiene unos componentes bastante grandes, pero los podemos resumir en 5, que son, según la ley 1448, atención, que tiene que ver con los puntos de atención que tenemos en el eje cafetero. Acá en el municipio de Dos Quebradas tenemos un punto de atención, contamos con el Centro Regional de Atención a Víctimas, más otros 8 puntos de atención en lo que es Risaralda y otros 9 puntos de atención diseminados en el resto del eje cafetero. Eso es atención. Asistencia, que tiene que ver con la ayuda humanitaria. Es la famosa ayuda humanitaria que en principio tiene que ver con la ayuda humanitaria inmediata que le corresponde a los entes territoriales, municipios y departamentos según el caso, y a la ayuda humanitaria, digámoslo, de emergencia, que es la que nosotros estamos encargados de dar justamente cuando la persona que declaró un hecho victimizante a la luz del conflicto armado, según el artículo 3, es valorada por parte de la unidad para las víctimas. Por ejemplo, llega a esta zona desplazada. No, claro, llega desplazado acá, declara, por ejemplo, ante la personería municipal o ante la Defensoría del Pueblo, según el caso, ante cualquier instancia del Ministerio Público, porque inclusive la Procuraduría también está legitimada o autorizada para recibir este tipo de declaraciones. Esa declaración tiene que ser remitida a la unidad para las víctimas, la cual es valorada justamente por parte de nuestra subdirección de valoración y registro, y debe emitir un acto administrativo en el que se dice que esa persona, de conformidad con su narración, puede ser incluida o no en el registro único de víctimas. Si esa persona es incluida en el registro único de víctimas, digamos que en este ejemplo, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, será objeto de atención de ayuda humanitaria de emergencia, lo cual incluye unos giros en dineros para la sostenibilidad y todos los componentes que tienen que ver con alimentación, alojamiento, seguridad alimentaria, y aparte de eso, dependiendo de la situación particular de esa persona o núcleo familiar, empezaremos a mirar entonces cómo los enrutamos ya para lo que se llama ayuda humanitaria de transición, que es la más importante, y aquí el llamado para los municipios y departamentos, y hay que seguir insistiendo en eso, es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que tiene que ver con toda la ruta de oferta institucional para que esas personas que tuvieron que padecer todo ese flagelo de desarraigarse de sus territorios y llegar al eje cafetero, porque hay que decirlo desde ya, el eje cafetero es eminentemente receptor hoy en día de víctimas, eminentemente receptor, y no solamente de víctimas colombianas del conflicto armado, sino también de un gran ciclo migratorio, que dentro de ese ciclo migratorio tenemos a personas venezolanas, panameñas, inclusive personas que hacen su tránsito por el tapón del Darién, que ya hemos tenido registros de que han sido víctimas del conflicto armado,
porque han sido instrumentalizados por grupos armados y por mafias que de pronto justamente han logrado que sus derechos se vean puestos en tela de juicio en esa ruta que va desde el sur de Colombia hasta el famoso tapón del Darién en el norte del mismo país. Entonces, en ese sentido, el eje cafetero es un epicentro de tránsito muy grande para esta población y mucha de esa población lógicamente queda flotando en el eje cafetero. ¿Y la intención cuál es? Que se puedan integrar localmente los que se puedan integrar, pero no podemos hacerlo si no es de la mano de los municipios a través de la gestión de oferta. ¿Y qué es gestión de oferta? Pues que de la mano del ente territorial departamental, la Unidad para las Víctimas, las demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, que son varias, aproximadamente 35 a nivel nacional, pues haya un ejercicio de corresponsabilidad donde le podamos garantizar a esas personas el acceso a salud, educación, generación de ingresos, proyectos productivos, seguridad alimentaria y, muy importante, atención psicosocial, porque eso también hace parte de la reparación, sí. Y muchas personas de pronto no lo ven de esa manera y de pronto reducen la reparación a un componente estrictamente económico. Claro, el componente económico siempre va a estar presente, siempre va a tener una enorme latencia en lo que es, digamos, la población, y sobre todo porque atendemos a una población cuya situación, insisto, vulnerabilidad muy grande, y estos componentes económicos pues permiten apalancar otros procesos. Pero si se trata de hablar de reparación integral, ¿cómo hablar de reparación integral? Y esa es una campaña que vamos a tratar de implementar desde ya, por lo menos en el eje cafetero, en todos nuestros puntos de atención, sobre todo en el centro regional, y es la atención psicosocial también te repara. Necesitamos transformarte o transformar de la mano tuya, víctima del conflicto armado, tu vida, para que la concepción que tienes, no solamente de la política pública, sino de todo lo que te ha pasado, pero de todo lo que te puede pasar, si se transforma tu vida, pues lógicamente vaya cambiando y que te reinsertes a la sociedad como una persona valiosa, como una persona útil, como una persona que poco a poco va dejando atrás el hecho victimizante. Entonces es muy importante también la atención psicosocial, y dentro de todos esos componentes de los que acabo de hablar, la atención psicosocial también hace parte de la reparación integral. Que psicológicamente se ubique bien dentro de la sociedad como debe ser. Claro, y que permitamos pues que esas personas dejen atrás, insisto, un poco esa barbarie, porque no es fácil. O sea, mira, quien les habla en este momento, Luis Eduardo Torres, es doblemente víctima del conflicto armado, ¿sí? Doblemente desplazado, primero de mi tierra de origen, que fue Medellín, Antioquia, luego desde acá, justamente, desde esta región hacia el Valle del Cauca hace muchos años, y tuve la oportunidad de regresar, y cuando uno regresa de esos sitios donde justamente tuvo que salir a empellones, donde tuvo que salir corriendo, donde tuvo que salir por miedo, pues lógicamente hay un choque de carácter psicológico muy fuerte que lo permite a uno recordar, pero recordar de la peor manera. Entonces, de la Unidad para las Víctimas, más todas las entidades del ESNARID, estamos diciéndole a las personas, venga, recordemos esto como un ejercicio de memoria que nos permita no acabarnos de llenar, digámoslo, del componente victimizante, sino para reconciliarnos. Doctor Torres, esa ayuda primaria, ¿por cuánto tiempo es? ¿O cómo se direcciona? ¿Cómo se enruta a la persona que llega, digamos, a Pereira, que ha sido desplazada por la violencia? ¿Cómo se enruta? La persona, como lo decía ahorita, necesariamente debe dirigirse en primera instancia a cualquier agencia del Ministerio Público. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que debe dirigirse o a Personería Municipal. Digamos que la persona no llega a Pereira, sino que llega a Dos Quebradas, ¿sí? Entonces tendrá que dirigirse a la Personería Municipal de Dos Quebradas, quien tienen la obligación de recibir su declaración y decir, bueno, ¿qué fue lo que le pasó a esta persona? ¿Por qué llegó? ¿Cómo llegó? ¿Qué fue lo que vivió en su lugar de origen? ¿Cuál fue, digámoslo, la ruta que estableció para su tránsito? Y otros detalles que pueden ser objeto de la misma, con cuántas personas se desplazó, qué era lo que se dedicaba en su lugar de origen, etcétera. No solamente la personería, como insisto, puede ser también una agencia como la Defensoría del Pueblo e inclusive la Procuraduría General de la Nación, que tienen la obligación de recibir este tipo de declaraciones. Una vez que esa persona llega como tal en estas condiciones y lógicamente es declarada o rinde su declaración, inmediatamente debe conectarse esa declaración con el municipio, en este caso Dos Quebradas, que tendrá la obligación de proveerle a esa persona lo que se llama ayuda humanitaria inmediata. ¿Por cuánto tiempo? Esa ayuda humanitaria inmediata se provee hasta el momento en el que nosotros, Comunidad para las Víctimas, le notifiquemos a esa persona el acto administrativo a través del cual le digamos, sí señor o señora, usted está incluido o incluida en el registro único de víctimas, ya la ruta de atención no está a cargo del municipio, o por lo menos no en exclusividad, sino que también ya vamos a entrar nosotros, Comunidad para las Víctimas, a complementar esa ruta de atención. Eso por un lado. Si la persona, y yo creo que esto se colige por sustracción de materia,
Desafortunadamente, de cara a su narrativa, no es incluida en el registro único de víctimas, pues desafortunadamente la conclusión es que debe salir de ruta y ni siquiera la unidad para las víctimas puede entrar a suplir, digámoslo, allá al municipio, como si lo podría entrar cuando ya la persona es incluida. Una vez que es incluida y que pasa, digámoslo, ya a el objeto de atención o al radio de atención mejor de la unidad, tendrá ayuda humanitaria inmediata por el primer año de desplazamiento. Ajá. Durante el primer año de desplazamiento. Y durante el primer año de desplazamiento, o mejor, después del primer año de desplazamiento, se hará un análisis, una revisión o una medición que se llama medición de la situación de la superación de vulnerabilidad. Y se determinará si ese hogar, si ese hogar, independientemente de sus miembros, pero partiendo de la declaración que hizo ese jefe o esa jefe de hogar, ha superado o va encaminado a superar la situación de la vulnerabilidad. Si nosotros vemos que definitivamente no va encaminado, porque las carencias han sido muchas y demás, excepcionalmente tendremos la oportunidad de concebir otro ciclo de giros, pero ya digámoslo de una manera mucho más rigurosa y ya no exactamente dentro del primer año, sino de conformidad con la medición de carencias que se vaya determinando. Doctor Luis Eduardo, y si la persona se salta esa ruta y va directamente donde ustedes... Pues nosotros tendríamos que devolverla, así de sencillo, porque digamos que no es una ruta ni mucho menos caprichosa o que la unidad para las víctimas, digámoslo de manera discrecional, la trate de implementar, sino que es una ruta que viene única y exclusivamente de las disposiciones de la Ley 1448, que es la que nos rige a nosotros. Mañana 9 de abril hay una fecha muy especial, es la conmemoración para las víctimas. Sí, señor. También volvemos a lo mismo. Es un día que, pues ustedes yo creo que lo saben, tiene enormes connotaciones históricas, inclusive desde antes de que existiera la Ley 1448, y justamente por ese trasfondo histórico que tiene ese día, la Ley 1448 decidió denominarlo y consagrarlo como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, de conmemoración obligatoria por parte de los municipios. Este es uno de los elementos mínimos de memoria histórica desde el punto de vista de lo que es la reparación simbólica que está a cargo de los municipios. ¿Y ustedes cómo lo van a conmemorar mañana? Eso no quiere decir que nosotros no nos vayamos a unir a ese tipo de conmemoraciones y lógicamente concurrimos con los municipios o departamentos que nos convoquen para tal fin. ¿Qué queremos hacer desde la Unidad para las Víctimas? Pues queremos concurrir en varios escenarios. Para el caso del eje cafetero, o mejor, para el caso de Risaralda, pues tenemos varios escenarios que están diseminados en diferentes fechas, pero acá en Dos Quebradas sí vamos a concurrir mañana, 9 de abril, a un gran plantón al que nos ha convocado la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, donde vamos a unirnos lógicamente con una participación por parte de los profesionales, con una intervención, digámoslo, de carácter psicosocial y con un suministro, lógicamente, de unos aspectos de carácter logísticos. Eso, ¿a qué me refiero con elementos logísticos? Pues, digámoslo, hidratación, alimentación, materiales, digámoslo, para elaborar pancartas, carteleras, afiches y demás, que tengan alusivo el mensaje: hoy las víctimas. Así hacen presencia hoy las víctimas. Mañana. Así vamos a hacer presencia. ¿Ese plantón dónde va a ser mañana? Ese plantón va a empezar, según lo que nos tiene informado el coordinador pues, de la mesa, va a empezar ahí en el Centro Administrativo Municipal, ¿sí? Y se va a dirigir hacia lo que es la salida. Aquí en Dos Quebradas. Estoy hablando aquí de Dos Quebradas, porque lo que es la conmemoración de la mesa departamental es el 24 de abril en Villa Claret, en Pueblo Rico. Y si nos vamos para Armenia va a ser el 12 de abril. Entonces, salen de aquí hacia Pereira. Tengo entendido que hacia la Romelia. Hacia la Romelia, okay. Exactamente. Tengo entendido que hacia la Romelia. Desde ya pues tengo que manifestar de pronto o lamentar que personalmente no pueda asistir a ese evento, porque pues tengo justamente también dentro de los compromisos de las conmemoraciones en todo el eje cafetero, nos comprometimos a asistir a una entrega de cartas especial con enfoque étnico en el municipio de Río Sucio, y para allá nos dirigimos. Inmediatamente salgamos de acá de estos micrófonos, estaremos dirigiéndonos hacia ese municipio para pernoctar allá, preparar todo lo que tiene que ver con esa jornada. ¿Y ese plantón mañana qué horas es? Eso está citado desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana, insisto, nos vamos a unir tanto la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, la Unidad para las Víctimas. Tengo entendido que también va a haber una participación del ente municipal, de tal manera que va a ser, pues digámoslo, una conmemoración de carácter tripartito, y donde pues vamos a tratar de impulsar mucho ese mensaje de que hoy las víctimas son capaces de ¿qué? Pues de lo que ustedes quieran,
pongámosle lo que ustedes quieran. Hoy las víctimas transforman, hoy las víctimas construyen, hoy las víctimas dejan atrás la barbarie, hoy las víctimas dejan atrás las dificultades, hoy las víctimas trabajan de la mano con la institucionalidad y un montón de etcéteras más. Pero hoy las víctimas como principal renglón dentro de lo que es la agenda social y comunitaria, digámoslo, del gobierno nacional, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice claramente las líneas gruesas y estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo. Doctor Luis Eduardo, para terminar sobre la vinculación política pública de víctimas en los planes de desarrollo de los municipios y departamentos, ¿qué nos puede contar? Una apuesta muy grande, la verdad, frente a ese particular, porque tal y como lo he dicho en otros micrófonos o en otros escenarios ya de carácter formal, con otras instituciones y entes territoriales, lo que quiere la Dirección Territorial Eje Cafetero de la Unidad para las Víctimas, y qué bueno que me estén escuchando o viendo las cabezas municipales o inclusive departamentales de la región, es un pacto regional por las víctimas, donde no solamente confluyamos las entidades territoriales y la Unidad para las Víctimas, sino todas las entidades que hacen parte del SNARIP y el Sistema Integral para la Paz. Al respecto, pues estamos buscando esos escenarios con el departamento de Risaralda, ya el departamento de Caldas nos abrió esa puerta y estamos también acabando de concretarlo en el departamento del Quindío. Pero es eso, si nosotros como entidades territoriales no comprendemos que la consignación de la política pública debe superar los mínimos históricos para que en clave de progresividad podamos ampliar mucho más esa oferta y asimismo podamos decir que la política avanza de cara a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, pues seguramente cuando estemos haciendo ese corte de cuentas hacia el 2026 no vayamos a poder cumplir las metas que nos están precisamente imponiendo ese plan. Entonces es muy importante que tengan en cuenta no solamente lo mínimo, sino también todo lo que tiene que ver con la situación de superación de vulnerabilidad, donde en esos instrumentos de planificación no se queden varados o se queden, digámoslo, un poquitico petrificados respecto a los limitantes presupuestales de los municipios, porque muchos alcaldes nos dicen, no, Luis Eduardo, lo que pasa es que nuestro municipio es un municipio de esta categoría, es muy poquitico lo que podemos hacer en materia de víctimas. Entonces uno les dice, sí, efectivamente el municipio tiene una categorización que le permite reducir sus apuestas presupuestales, pero eso no es óbice para que tenga a la mano otros instrumentos de carácter territorial u otros elementos de financiación como pueden ser regalías, sistema general de participaciones, obras por impuestos, alianzas con el sector privado, convenios interadministrativos con otros entes territoriales, convenios interadministrativos con cooperantes internacionales, etcétera, etcétera. Si eso se tiene en cuenta y lógicamente si se da en una perspectiva o en clave de participación y concertación con todos los actores que hacen parte de la política pública a nivel municipal y departamental, seguramente vamos a hacer un ejercicio muy bien hecho. Al respecto, y con esto termino, tienen toda la asistencia técnica, todo el acompañamiento, toda la asesoría y toda la, digamos, orientación de la Unidad para las Víctimas en ese sentido. Somos una puerta abierta, somos un libro abierto de carácter técnico, de carácter misional, para que esos planes de desarrollo en verdad contribuyan a el desarrollo no solamente de la política pública a nivel regional, sino que también contribuyan, insisto, que es muy importante y qué pena ser tan repetitivo, a que las metas globales en materia de víctimas y de paz del Plan Nacional de Desarrollo puedan cumplirse a cabalidad en este cuatrenio. Además de la ruta que deben llevar, donde dan la información, hay una página web o algo donde la gente puede entrar y chequear bien, informarse. Claro, nosotros tenemos varios canales de atención, como les digo, pues nuestro principal canal de atención siempre va a ser el punto de atención a víctimas. Claro. En aquellos municipios donde no exista punto de atención, pues es obligación del ente municipal a través del enlace de víctimas brindar toda la orientación y remitir a la persona al punto de atención más cercano. Pero si definitivamente la persona no quiere, digámoslo, acudir al canal presencial, también puede acudir a nuestro canal telefónico y a nuestro canal inclusive de WhatsApp. ¿Y cuál es el número? El canal, yo en este momento el número de WhatsApp lo desconozco porque es un número que está apenas implementándose. Eso está lógicamente publicado en la página web. Okay. La página web es www.unidadvictimas.gov.co y hay una parte que dice Servicio al Ciudadano donde se explican absolutamente todos los canales. Esa partecita del Servicio al Ciudadano, para que no se me vayan a perder en la página web, está en la parte superior derecha de la misma página, en una pestañita grande que dice Servicio al Ciudadano, con una especie de muñequito muy amigable que le dice a la persona de clic aquí y ahí se le despliegan absolutamente todos los canales. El telefónico, el de WhatsApp, el de inclusive el buzón electrónico para poder interponer peticiones, quejas o reclamos, pero con una
premisa muy grande, y es que todos y absolutamente todos los trámites, independientemente del canal al que acuda la víctima, al que acuda nuestro usuario, al que acuda la persona que esté interesada en saber de nuestra oferta o de lo que hacemos, son gratuitos. No tienen ninguna clase de intermediario, no tienen ninguna clase de erogación ni de costo, ni para un formulario, ni para una acreditación, ni para una consulta en Vivanto, absolutamente para nada, ni para un certificado. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona que se comunique con usted y que se identifique como unidad para las víctimas, pero que inmediatamente le hable a usted de dinero, es una persona que está incurriendo en una actuación fraudulenta, lo quiere engañar, y por eso no se deje engañar, acuda al canal institucional, que es el punto de atención, acuda al canal institucional, que es el enlace de víctimas del municipio, si en su municipio no hay punto de atención, y si definitivamente acudiendo al punto de atención o al enlace de víctimas usted tampoco se siente orientado, entonces acuda al Centro Regional de Atención a Víctimas, donde un ejército de documentadores, orientadores y profesionales de la Unidad para las Víctimas estarán atentos e inclusive generarán las alertas respectivas si es que vemos de pronto anomalías en la atención que se haya podido presentar en territorio. ¿La página de nuevo es? www.unidadvictimas.gov.co. 20 segunditos para que nos deje su mensaje final aquí en el informativo del Eje Cafetero. El mensaje final es que nosotros queremos que exista un pacto por las soluciones duraderas. Nosotros desde la Unidad para las Víctimas, este 9 de abril queremos decirle al Eje Cafetero y a la región, hoy las víctimas son protagonistas justamente de su propio destino, y precisamente por eso estamos de la mano con ellos. Y queremos que la institucionalidad de la región, no solamente desde el punto de vista de la gobernanza pública, sino también todos los actores que tengan que ver con el desarrollo de la misma, del Eje Cafetero, se volquen justamente a esta población y miren las oportunidades de desarrollo, las oportunidades de avance que puede existir de cara como tal a la forma en la que podemos tratar esta población. Entonces, si en los planes de desarrollo nos volcamos a lo que dije ahorita, seguramente vamos a poder decir este 9 de abril que la conmemoración no solamente va a pasar de cara a la reparación simbólica, sino que va a ser la primera piedra para contribuir a lo que es la reparación integral. Yo les agradezco mucho, y pues ese es el mensaje que nosotros como Dirección Territorial queremos dar, siempre pretendiendo ser amigos de todos ustedes, acompañantes y, digámoslo, una herramienta para que toda la política pública brille en el Eje Cafetero. Tenemos el número del WhatsApp para que lo apunten, que es importante también para que lo tengan en cuenta. Es el 322-815-1101. 322-815-1101. Ahí pueden entonces tener comunicación también y tener mucha información. A ver qué nos dicen por acá en redes sociales. Alba Luz Castaño nos saluda. David Gaviria dice, yo llevo más de 20 años y no me han indemnizado. ¿Qué debo hacer? Y los que llevamos más de 20 años tenemos todavía derecho a todo esto. Claro que sí, o sea, tiene el derecho a la indemnización, lo tiene toda persona que haya sido incluida o reconocida como víctima del conflicto armado. Ahora bien, la condición de víctima es una condición constitutiva. Quien les habla es víctima del conflicto armado y no tiene derecho a indemnización porque nunca se registró en el registro único de víctimas, ¿cierto? Porque nunca acudió al Estado en su momento, quien les habla. Pero si usted, que me está escuchando, si fue víctima del conflicto armado, declaró ese hecho victimizante ha tenido toda la ruta que más o menos hemos esbozado acá, fue incluido en el registro único de víctima, por ejemplo, por el hecho victimizante de desplazamiento, usted tiene derecho a la indemnización administrativa, lógicamente, una vez que la unidad determine a través de un acto administrativo que tiene ese derecho. Una vez que la unidad reconoce ese derecho, pues habrá que esperar entonces ya que se haga efectivo el pago. Y para que se haga efectivo el pago, existen 3 criterios, rápidamente los digo: una ruta general, una ruta priorizada y un método técnico de priorización. La ruta general es donde está todo el mundo, ¿cierto? La ruta priorizada es donde están las personas mayores de 68 años, las personas que están discapacitadas con certificado de discapacidad expedido por el Ministerio de Salud y personas con enfermedades huérfanas, catastróficas o ruinosas. Esos 3 criterios de priorización están ahí y, lógicamente, cuando hablo de priorización es que su pago se va a adelantar un poco. Este señor que lleva 20 años dice aquí que no lo han indemnizado. Pues tendríamos que verificar entonces si esa persona está en ruta general, porque puede ser una persona que tenga, por ejemplo, 45 años o que no esté en la edad de priorización, que no tenga ningún problema de salud y que a raíz de la aplicación del método técnico, que es el tercer escenario,
por ejemplo, no tenga elementos diferenciales como por ejemplo que sea padre, cabeza de familia, que tenga una condición de carácter étnico, que tenga una condición de carácter, digámoslo, médico, que sea diferencial, aun cuando no sea una enfermedad ruinosa. Esos criterios se aplican y se analizan cada 31 de diciembre y acercan un poquitico más a la persona. Pero lo que ustedes deben entender, no solamente ustedes, sino todos los que nos escuchan, es que existen 9.600.000 víctimas del conflicto armado en este momento. Ese número desafortunadamente va en aumento y con las disposiciones de la ley 2343 del 2023, que amplían los términos de declaración hasta el 29 de diciembre del 2024 para aquellas personas que no lo hicieron en su momento, pues lógicamente el número va a aumentar. ¿Y este señor qué debe hacer? ¿Volver a iniciar la ruta nuevamente? No, esa persona simplemente tendría que acudir a un punto de atención a verificar cuál es su situación de cara a la documentación de su caso, porque no desconozco en este momento cuál es el hecho victimizante, claro. Y hay unos hechos victimizantes que tienen que documentarse de manera especial. ¿Cuáles son? Los que tienen que ver con desaparición forzada, homicidio y actos y violencia sexual. Entonces, ese tipo de hechos victimizantes tienen una rutica, digámoslo, un apéndice dentro de la ruta, que implica documentar probatoriamente unos elementos adicionales para poder determinar que la persona tiene derecho a la indemnización, pero no que tenga que iniciar de nuevo la ruta. Yo a esa persona le invitaría a que acuda al punto de atención más cercano, a que se verifique en la plataforma SGB cuál es su situación actual y así determinar entonces cuál es el paso a seguir, pero jamás iniciar la ruta desde el principio. El WhatsApp, ya saben, 322-815-1101, 322-815-1101. Al doctor Luis Eduardo Torres Ramírez, director territorial de la Unidad para las Víctimas Eje Cafetero, pues muchas gracias por llegar al informativo del Eje Cafetero. Se nos quedaron varios temas y creo que vale la pena volverlo a invitar para que hablemos sobre cartas de indemnización, cuántas se han entregado, cómo están los recursos para cumplirle a esta población, el tema de restitución de tierra que me parece muy importante, ya que usted estuvo allí dentro de esa área y darlo a conocer, a ver cómo está el proceso de restitución de tierra y de hay muchos temas para más adelante. Hay muchos temas, muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes muchísimas gracias. Aquí pues a la orden siempre para cuando me quieran invitar y seguimos conversando de esto y que sigamos inclusive también hablando en clave de lo que es la actualidad y la perspectiva estrictamente local de la política pública de víctimas en el municipio de Dos Quebradas. 7 de la mañana, 40 minutos.